Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Se sigue todavía hablando de Fidel Castro a lo largo y a lo ancho de básicamente el mundo entero. Todavía está Cuba en todo el proceso de las honras fúnebres allá, ¿verdad? No sé si ya se dio el evento grande, masivo. Bueno, están llegando dignatarios a Cuba. Me parece que no se ha dado todavía en la plaza. No, porque van a seguir llegando. El rey, Estados Unidos va a mandar pero un evento grande, masivo, en la plaza donde... En la Plaza de la Revolución, exacto, correcto. Sí. Bueno, pero hay una persona que hemos descubierto en los últimos días que tuvo la oportunidad de conversar con Fidel Castro largo y tendido. Maribel Azalasti, la ex secretaria de Recreación y Deporte. ¿Cómo está usted, Muy Maribel? bien. Encantada de tenerla aquí. Gracias, Ferdinand. Encantado, Alex, Yolanda, un placer estar aquí con ustedes. Hace tiempo que no la veíamos, la vimos en televisión y resulta ser que usted fue por una entrevista de media hora y terminó en una conversación de 3 horas con Fidel Castro. ¿Qué tal esa experiencia? Fue una experiencia bien retante, obviamente desde el momento en que uno empezó a hacer la planificación para dicha entrevista. Habían muchas circunstancias en términos de no solamente lograr la entrevista, es que uno lograra el objetivo como periodista de completar las preguntas, de las inquietudes que uno tenía, poderse satisfacer eso. ¿Qué tiempo va de eso? Eso va a 28 años. 28 Yo tenía 29 y no cuenten, y no sumen. 29 años, tenía mis 3 nenas, eran pequeñas, recuerdo bien en ese momento, en el 1988. Pero es importante la circunstancia. Cuba había decidido no enviar a sus atletas a las Olimpiadas en Seúl. Es correcto. Porque estaba apoyando a Corea del Norte. Es correcto. Y era la segunda vez que rehusaba a enviar sus atletas. Y obviamente don Germán Riquejoff, la intercesión de don Germán Riquejoff como presidente del Comité Olímpico en Puerto Rico tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Tienes la información muy correcta. Habían boicoteado, acuérdate que esto viene desde el 1980 cuando Estados Unidos boicotea las Olimpiadas en Moscú, que estaba Jimmy Carter. Luego viene y entonces boicotean ellos las del 84 y luego tú vienes en 1988 y el bloque socialista soviético, la Rusia con todos sus satélites, todos iban a ir a la Olimpiada. El único país que decidió simplemente apoyar a Corea del Norte fue Cuba y fue por el presidente Fidel Castro. Entonces, tú te imaginas 8 años de unos atletas elite como eran los atletas cubanos. O sea, es perder todos esos sacrificios, todas esas horas, toda esa vida tuya como atleta, porque no hay duda. ¿Y cuál fue su reacción a eso, a ese mismo análisis suyo? Se le hicimos la pregunta y básicamente fue, esto es una cuestión de principio. El pueblo cubano está de acuerdo conmigo y los atletas también. Obviamente, ¿verdad? O sea, yo tenía amistad, sobre todo atletas tenistas, ¿verdad? Que era mi deporte, y muchísimos atletas. Muy cautelosamente, ellos, obviamente en ese momento... ¿Qué atleta no quiere ir a una Olimpiada? Ese es el sueño anhelado de cualquier Correcto. atleta. Entonces él decía que los atletas tenían otros escenarios, como el escenario de los campeonatos mundiales, lo cual era cierto, que se celebran a veces cada 2 años, ¿verdad? Olimpiadas de invierno. Las Olimpiadas, sí, pero en este caso, las Olimpiadas de invierno ellos no iban. Del Caribe, los centroamericanos, los panamericanos. Pero nada como los Juegos Olímpicos. Ese es el escenario máximo de un atleta para lucirse. ¿Cómo te sentiste los segundos antes de tener de frente a Fidel Castro? Había ¿Te intimidó? Muchísima tensión, tenía ansiedad porque tuve que esperar. Una vez, acuérdate que todo, desde que no te decían cuándo iba a ser la entrevista, ¿verdad? Tú llegas allí, yo estuve una semana con Gadiel Lasalle, no te lo informaban, usted espere, en algún momento la vamos a llamar y usted tiene que estar lista en cualquier momento, así que nosotros nos dedicamos un protocolo tremendo. O por seguridad, decían ellos, ¿no? Y él no era una figura usual, o sea, él daba entrevistas hasta fuera en la madrugada, si era necesario. Y podría estar correcto. Si él se sentía cómodo o por las razones que sea, él estaba con esa entrevista, él entonces la mantenía, pero muchas veces era de las cosas, el research, como decimos en el buen español, que habíamos hecho, es que si él no le gustaba la entrevista, no le gustaba el tono, no le gustaba el periodista, él se levantaba y se iba. Pero 3 horas, te dedicó 3 horas. Un poco más de 3 horas me dedicó en el mismo Palacio Presidencial, en un salón que tenían, y entonces el que nos fue a buscar fue el ministro José Ramón Fernández, que era el vicepresidente del Consejo de Ministros en ese momento, a Gadiel y a mí. Él se quedó con un grupo de personas del Palacio en otro salón y entramos a este salón
Gadiel con un camarógrafo de ellos, porque ellos obviamente grabaron todo lo que nosotros habíamos grabado. No se disgustó contigo, se molestó a tú recriminarle porque usted no permite que los atletas vayan. Toda esta historia tuya, todo este análisis tuyo que me parece que tiene todo el sentido común. Sí, él me recriminó muchísimas veces, ¿no? Pero él obviamente, cuando él te contestaba la pregunta o él te decía esta gran disertación, ¿no? Porque todo el mundo reconoce, inclusive amigos, enemigos, que era un gran orador, obviamente. Sí. Y fue una atmósfera cordial, ¿no? Fue cordial. Él se podía molestar vamos a decir, o no molestar, como que sentirse un poco, pero lo hablaba, o sea, lo decía, lo hablaba. En unas contestaciones más que en otras era un poco más asertivo, un poco más agresivo sin ser nunca irrespetuoso. O sea, y de la misma forma yo mantuve en todo momento la línea profesional, la línea de respeto, que fue, yo creo, lo que me dio entonces el que pudiéramos estar tanto tiempo y que yo pudiera hacer todas las preguntas que tenía. La intercepción de don Germán, que también estaba molesto cuando las Olimpiadas en Moscú, Estados Unidos no envió a sus atletas, correcto, que también se frustraron tanto como los cubanos. Es correcto. Yo me imagino que esa consistencia de don Germán permitió que hubiese acceso de Cuba también, porque si fue malo, y él decía que era el pordiosero olímpico para mandar el equipo de Puerto Rico, correcto, que tuvo que retar a Estados Unidos para mandar al equipo puertorriqueño allá. Si es malo para Estados Unidos boicotear Rusia, es malo también Cuba boicotear Seúl. Es así, de hecho. Principio. Y don Germán, en ese momento, que era una figura muy respetada, muy querida en el movimiento olímpico, a nivel mundial, era miembro del Comité Olímpico Internacional, lo que es Richard Carrión, ¿verdad? En todos estos años, era don Germán el primer puertorriqueño. Era bien respetado también a nivel centroamericano. Él defendía el olimpismo, él defendía los Juegos Olímpicos. Don Germán entendía que si estaba mal para uno, estaba mal para otro. Y por eso es que él insistió con el gobierno cubano y con la presidencia de que yo pudiera ir a hacer esta entrevista y pudiéramos entonces obtener respuestas. ¿Las pocos más de 3 horas fueron estrictamente de deportes y del issue del olimpismo o tuvieron oportunidad de hablar de otras cosas? No se habló de política, no se habló, por ejemplo, de la disidencia, de la revolución cubana, pero sí tocamos temas como las drogas en el deporte, las drogas en la sociedad. Tocamos temas como la mujer en la sociedad cubana, porque empecé por la mujer en el deporte, y yo entonces pues seguía haciendo otras preguntas, ¿verdad? Y trataba de irme por la tangente. ¿Cuánto duraba cada contestación de él? Ay, eso decía yo que era mi gran reto. ¿Cómo tú lo interrumpías para volver a tú tomar control de la entrevista? O para tratar de que de verdad te contestara, porque de momento se iba por... Y en el ámbito humano, o sea, ¿qué cosas te llaman la atención de esa personalidad que tenías delante de ti? Una personalidad histórica. Lo que sí te puedo decir es que yo, como mencioné en algo que escribí recientemente, es que la fatiga de él es muy característica de él, su fatiga militar, ¿verdad? Estaba impecable. O sea, una cosa yo asumo que era nueva. O sea, el uniforme militar. El uniforme ese militar era impecable, ¿verdad? Estaba súper planchado ahí con todos los filos. Definitivamente. Y entonces, no hay duda, cuando él entra, es que se te cruzan en la mente en fracciones de segundo tantas emociones, ¿verdad? De lo que uno ha escuchado, de familiares, de amistades, de todo lo histórico, todas las cosas. Y entonces, pero no obstante, tengo que en ese momento que él saluda, hay una cordialidad, hay una amabilidad, ¿verdad? Y entonces tú piensas, ¿cómo es posible? Han pasado tantas cosas y en esa cordialidad y amabilidad y fue muy respetuoso, ¿verdad? Pues eso fue una de las cosas y todo el mundo ¿viste lo la comenta. dimensión humana también? Claro. Sí, y obviamente su carisma, o sea, es un hombre muy carismático, eso... Toda la gente dice, es por eso que convenció al pueblo, por ese carisma que tenía, por esa oratoria, ¿verdad? Así que eso sí estuvo presente en toda la entrevista, su forma de hablar. Él usa mucho el lenguaje corporal, lo usaba, ¿verdad? O sea, él se inclinaba en el asiento, en la esquina, él se inclinaba, él usaba mucho las manos, ¿verdad? O sea, trataba de ser bien convincente cuando él contestaba las preguntas en el tema que él quería. O sea, él tomar el control y él decir qué es lo que él quería que escucháramos. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros esa experiencia, que me parece que, bueno, pues así eres única en ese sentido. Y en esa Puerto entrevista Rico, es la envidia de muchos periodistas, porque, vamos, figuras así históricas es lo que todo el mundo quisiera entrevistar, ¿no? Claro.
Agradezco la oportunidad de ustedes de estar aquí, sí, la verdad, y admiro mucho el nuestro. programa, me encanta, así que les deseo tanto y tanto éxito, de verdad que sí. El privilegio es nuestro tenerte aquí. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y venimos con la fuerza RAM, la fuerza del trabajo RAM, no se nos vayan.